La última información rezaba que el pequeño Asus color plata de Ponce había sido registrado entrando a la ciudad central hacía 7 días. Pero lo llamativo no era ello, sino que no había habido orden de detenerlo. En este punto tanto Astaroth como Morrigan y su superior directo habían comprendido definitivamente que las órdenes emanadas desde arriba no iban en la dirección que los altos mandos declaraban, sino que algo más había en medio. Porque una cosa era que un auto sospechoso pasara por un control sin ser detectado, lo cual ya era extraño per se, pero otra muy distinta era que existiera una orden explícita de no interceptarlo e interrogar a su ocupante. Era claro que el infiel que manejaba ese vehículo, fuera quien fuera, lo estaba usando para salir del campo rápidamente, y lo descartaría al llegar a su destino, pues, de una u otra manera, ese automóvil ya estaba marcado como dudoso. No haberlo detenido y dejarlo escapar eran prácticamente sinónimos en este caso. Y si había algo que no lograban comprender los investigadores, era porque la cúpula de la EAC tendría interés de permitir la fuga de un posible infiel. Sobre todo, un infiel que podría ser un excomandante de la nueva orden del templo altamente peligroso, dirigiéndose a una ciudad que sería el centro de las celebraciones del Año Nuevo, y, por lo tanto, un objetivo muy apetecible para cualquier tipo de atentado. Sin dudas pensar en alguna connivencia entre infieles y fuerzas de seguridad era absolutamente descabellado desde la refundación, sin embargo, era muy difícil concluir alguna otra cosa ante la abrumadora cantidad de pruebas en tal sentido. Ni Astaroth ni Morrigan eran ingenuos, pero su absoluta confianza y ciega devoción hacia el régimen les dificultaba mucho la objetividad en este tema. Se negaban sistemáticamente a pensar que tal cosa pudiera estar sucediendo y pretendían, casi forzadamente, que había algún tipo de desinteligencia en algún punto de la cadena de mando, aunque ello mismo, al redundar en una responsabilidad directa de su líder supremo, no los dejaba tranquilos. Muy por el contrario, la infalibilidad de Qiang Shua se ponía en duda irreductiblemente, y eso, por sí mismo, también era inaceptable, tanto para ellos como para el resto de la sociedad. La oficina que Astaroth y Morrigan compartían en la central era un espacio pequeño, muy pulcro e iluminado, aunque irreductiblemente lúgubre. Había algo que evidentemente incomodaba al entrar a aquel lugar. No a ellos que ya estaban absolutamente habituados a estar allí, pero sin duda sí a quien llegaba por primera vez. Tal vez era el silencio, quizás la imagen de los hombres encorvados sobre sus computadoras, por ahí ese extraño e indefinido sentimiento de saberse dentro de una fuerza represiva, pero sin lugar a dudas aquel distaba mucho de ser un sitio agradable, y el hecho que a sus moradores les pasara tan desapercibido esa situación no podía más que representarlos en toda su magnitud. Cuando su superior entró y cerró la puerta detrás de sí, ambos detectives comprendieron al unísono que no les traía buenas noticias. Aún así, esperaron a que él hablara primero. Bueno, muchachos, resignó con cara de circunstancia. No sirvió para nada. Y Astaroth y Morrigan se miraron de reojo. ¿Qué cosa no sirvió para nada? Finalmente se atrevió a preguntar el primero. Nos sacaron a Ponce. Y los rostros de los dos detectives se endurecieron de ira. ¿Cómo que nos sacaron a Ponce?, preguntó Morrigan pretendiendo la calma, aunque aquella revelación lo alejaba demasiado de ella. Dicen que Ponce ya no está desaparecido, por lo tanto no tenemos más excusa para buscarlo. Y se encogió de hombros. ¿Qué? Nos está cargando. Escapó de la boca de Astaroth sin meditarlo previamente. Si sabemos perfectamente que ese no es Ponce, para el caso es lo mismo. Resignó su jefe con la misma actitud de impotencia con la cual había entrado allí. ¿Cómo que es lo mismo? ¿Qué cosa es lo mismo?, interpeló ahora Morrigan, cada vez más intranquilo. Si Ponce es Ponce, entonces ya apareció y no tenemos que buscarlo. Y si el Ponce que apareció no es el Ponce real, entonces nos lo van a sacar igual porque no quieren que busquemos más infieles prófugos. De una u otra manera, estamos afuera. Explicitó la lógica de los altos mandos cual condición ineludible. Pero, volvió a la carga sin pensar, pero no supo qué decir, a lo que su amigo completó por él. Es broma, ¿verdad? No, no es broma. Volvió a resignar su jefe. La culpa es mía. No la vi venir. La culpa suya. Mordió entre sus labios Morrigan, sublevado por la furia. No hable pavadas. Esto no es culpa suya. ¿Desde cuando hay que buscar infieles a escondidas de la ley? Esto es una locura, una locura. ¿Qué es lo que está pasando acá? Están reestructurando, intentó el superior, pero Astaroth,
presa del mismo furor que su colega, no se lo permitió. Reestructurando que, estamos hablando de un infiel peligroso en vísperas de una celebración de Año Nuevo que va a presidir el mismísimo Qiang Shua. Somos los únicos que vemos un potencial peligro en esto. De verdad. Ninguno de los cráneos de allá arriba ve que esto puede ser un atentado en potencia. Estamos hablando de un supuesto, volvió a intentar, pero esta vez fue Morrigan quien lo interrumpió. ¿Un supuesto demasiado probable para desestimarlo así como así? No vamos a desestimarlo, pretendió con una autoridad que no lograba, siquiera, impostar. ¿Y cómo vamos a hacer para no desestimarlo si no podemos investigar? Recriminó Astaroth. Algo se me va a ocurrir, pretendió solo a fin de calmarlos de algún modo. No, esto es una locura, volvió a repetir Morrigan como un mantra, tener que pensar excusas para investigar a un sospechoso. Es una locura, miren muchachos, la verdad, no sé qué otra cosa decirles. No pudo menos que sincerarse. 40 años en la fuerza y nunca viví una cosa así. No sé, no puedo entender el porqué de estas órdenes, pero sé que están mal. Y si sé que están mal ni puedo acatarlas, ni puedo pedirles a ustedes que lo hagan. Y recién allí, los detectives distendieron levemente su actitud. Pero tenemos que hacerlo bien, si no, no vamos a poder hacer nada. Este Ponce está sucio y no lo vamos a soltar. No sé si vamos a evitar un atentado monumental y vamos a quedar como héroes, o vamos a equivocarnos groseramente y quedar en ridículo. Pero si el riesgo para evitarlo uno es incurrir en lo otro, bueno, yo no tengo problemas en quedar en ridículo. Pero tengan un poco de paciencia. Déjenme pensar en algo para seguir el caso, como hasta ahora, por las nuestras. Mientras tanto, hagan un informe para elevar a los de arriba y concluyan algo, que los dejen conformes, así podemos investigar tranquilos quién es verdaderamente este Ponce que planea. Y los tres acordaron allí mismo, que no permitirían que este tal Ponce se les escapara. Tres días después de aquella conversación y luego de haber cerrado el caso Ponce, como les fue requerido, Astaroth entró en su oficina con una carpeta en la mano y una extraña mueca de satisfacción en el rostro, hecho que Morrigan supo interpretar a la perfección. En verdad, ya sea por su juventud o su exceso de confianza en el sistema, ninguno de los dos sabía cómo harían para continuar con un caso cerrado sin levantar sospechas, y por ello el planeamiento de toda esa estrategia estaba en manos de su superior, alguien que, en parte por su edad y en parte por su desencanto con ciertos aspectos de la burocracia estatal, conocía los baches legales y grises administrativos que podrían usufructuar a su favor. Y allí, en esa carpeta blanca con un escaso folio de contenido, estaba la respuesta que esperaban. ¿Qué? Solo pudo preguntar Morrigan luego de un instante de silencio. Lo tenemos, esgrimió triunfal su colega. ¿Qué? ¿A quién? Preguntó intentando no ilusionarse, pues era claro que no hablaba de Ponce. Al caso, para seguir a Ponce. Y le extendió la carpeta. Su compañero la abrió con impaciente incertidumbre, y al leer en su contenido la confusión de su rostro delató la incomprensión de lo leído. «Esto es un certificado de función», interpeló sin entender. «¿Tenés el nombre?», solo preguntó, a lo cual Morrigan leyó el escueto documento. «Villagrán Flavio Micael». Y una vez leído extendió su mano para que le devolviera la carpeta. Morrigan, aún sin entender, lo hizo, y Astaroth la introdujo en el triturador de papel para hacerla añicos ante la más absoluta incomprensión de su compañero. Villagrán acaba de pasar de occiso a persona desaparecida. Y el jefe nos va a dar el caso a nosotros. Completó con una sonrisa en su rostro. Pero... ¿cómo? Preguntó más confundido que nunca. El jefe robó la carpeta de la mesa de entrada. No está cargada en el sistema. Por ende, solo quien recibió el cuerpo en la morgue sabe que este Villagrán murió. Así que no murió, está desaparecido. Ok, tardó un momento en digerir. ¿Y de qué nos sirve a nosotros esto, con respecto a Ponce? Es decir, ¿cómo se relaciona? Ahí está el punto. Se relaciona como nosotros necesitemos que se relacione. ¿Concluyó lógico Astaroth? No, no entiendo. El tipo lo conocía a Ponce. Pretendió encontrar la lógica que se le estaba escapando. No, Villagrán no tiene nada que ver con Ponce en sí.
Pero el tipo está muerto, no está desaparecido. Por lo tanto, todo el caso lo podemos armar a medida para seguir tras los pasos de Ponce. Explicitó ante la confusa mirada de su amigo. No, espera, sigo sin entender, aunque en verdad ya empezaba a entenderlo. Mira, esto es así. ¿Dónde está Ponce ahora? Pretendió graficar. Lo último que tenemos es que el auto permanece estacionado en una zona residencial del centro. Bueno, vamos a investigar en esa zona no porque supongamos que Ponce anduvo o anda por ahí, sino porque tenemos información que Villagrán fue visto vagando desorientado por ese lugar. Para la fuerza estamos buscando a Villagrán, pero nosotros estaremos vigilando a Ponce. ¿Entendés? Me encanta. Reflexionó Morrigan al comprenderlo en toda su dimensión. Es casi como tener libertad absoluta para investigar. El jefe está armando el caso y nos lo va a mandar por línea siguiendo el protocolo. Esta tarde, más tardar mañana por la mañana retomamos la cacería de Cusiel. De Ponce, pretendió corregir, aun sabiendo que no había incurrido en ningún error. Claro, de Ponce. Y ambos sonrieron con la satisfacción de saberse nuevamente en acción. Morrigan subió al auto por el lado del acompañante y se sentó en él. Astaroth, ya en su interior detrás del volante, apenas desvió sus ojos hacia su colega mientras alternaba su mirada entre el pequeño auto color plata estacionado 50 metros delante de ellos, y la información que chequeaba en su tablet. Nadie vio nada. Es más, el del café de la esquina estaba por denunciarlo como abandonado. Le dije que no lo hiciera, que estamos investigándolo. Reportó Morrigan, y luego reparó en su compañero. ¿Vos? ¿En qué andás? Tuve que entrar en la Deep Web. Deslizó mordaz, delatando en ello lo inusual del hecho. ¿Qué? ¿Por qué? No pudo menos que preguntar su compañero. Cuando quise indagar sobre Ponce, intervino la imagen, preguntándome por qué requería esa información si era un caso cerrado y yo estaba investigando la desaparición de otra persona. ¿La imagen? ¿En serio? Inquirió con sorpresa. La imagen en persona. Acentuó Astaroth. ¿Y qué le dijiste? Y la verdad que me tomó por sorpresa. Nunca se me presentó así en línea, respondió encogiendo sus hombros como si todavía ahora le costara comprenderlo. Pero, ¿qué le dijiste? ¿La zafaste? No supo cómo preguntar. Sí, creo que sí. Le dije que estábamos investigando este caso nuevo y nos encontramos con el auto de Ponce estacionado acá, y que como ese había sido nuestro caso anterior nos llamó la atención la coincidencia y quería ver si había alguna relación. Replicó casi las textuales palabras, intentando impregnarlas de la misma entonación. Ah, perfecto. ¿Y te creyó? Concluyó Morrigan convencido con el argumento. Me parece que sí. Por lo menos no me lo cuestionó. Igual hice un par de averiguaciones como para justificar lo que le dije y salí. Por eso opté por la Deep Web. ¿Y cómo es? Volvió Morrigan luego de una pausa en la cual se perdió en sus propios pensamientos. ¿La imagen? Entendió inmediatamente. Sí. Yo nunca hablé con ella. No, yo tampoco. Esta es la primera vez. Y fijó su vista en la nada para recordar la experiencia. Primero es un poco intimidante, porque, bueno, es la imagen. Sí, obvio. Entendió su amigo. Pero después, es como que te lleva a un lugar, no sé cómo decirlo, no sé si es la voz o qué, pero te tranquiliza. Te da mucha paz. En un punto me hizo sentir muy culpable por estar mintiéndole. No pudo menos que revelar con absoluta sinceridad. Sí, me imagino. ¿Y la cara? ¿Es así como se ven las representaciones? Indagó con admirada curiosidad. Es rara. Es como una transfiguración. ¿Viste como los hermanos Qian, que son exactamente iguales, pero tan completamente distintos que no te los confundís nunca? Preguntó sin esperar la respuesta. Bueno, esto es algo parecido. Es como si fueran ellos, los dos en uno, pero al mismo tiempo como si fuera una tercera persona distinta. Y tiene como una bruma digital. Es muy difícil de describir, pero es muy pacífica. Te llena de paz.
Es impresionante. Concluyó casi con devoción. Qué bueno. Debe ser una experiencia buenísima. Sí, lo es. Lástima que haya sido en estos términos. Resignó finalmente con pena. Es decir, no pudiendo ser completamente franco. Bueno, pero cuando resolvamos esto, y dejó flotando la frase, aunque luego concluyó. Porque esto es grande. Sí, qué sé yo. Pretendió Astaroth con falsa modestia. No, esto es grande. Acaba de haber un atentado y nosotros lo vamos a evitar. Y si Ponce es Cusiel, no va a ser un atentado así nomás. Vamos a ser dignos merecedores del corazón de dragón. El corazón de dragón era la medalla entregada al más alto acto de heroísmo. De manos del mismísimo Qiang Shua. ¿Te imaginas? Se entusiasmó Astaroth con la predicción de su amigo. Que sí me lo imagino. Que no me lo voy a imaginar. «7 MacBT 715 para un solo tipo que quiere importar repuestos industriales, vamos», decía Astaroth a Morrigan en su oficina, leyendo de una carpeta un informe en papel, único método para no ser rastreados en su investigación. «Es una barbaridad», está triangulando información. Concluyó Morrigan ante tanta exuberancia de tecnología. Es obvio que está triangulando. Este tipo no es Ponce, no cabe dudas de eso. Es Cusiel. Es Cusiel seguro. Él tenía 7 MacBT 715 también. Sí, bueno, son muy usadas para este tipo de cosas. Pero eso no es concluyente. Mucha gente las usa y no para no ser rastreados. Intentó Astaroth para bajar un poco el entusiasmo de su colega. Pero sí, estoy seguro que es él. Si está triangulando es para conectar con su grupo. No podemos quedarnos con esta información y no decir nada. Qiang Shua va a venir a esta ciudad. Era claro que los detectives conocían el peligro potencial de esta situación y lo escaso de sus posibilidades trabajando en condiciones tan precarias. Espera, no te precipites. Todavía no tenemos nada medianamente irrefutable. Necesitó Astaroth como impasse para pensar bien los pasos a seguir. Tiene 7 supermáquinas conectadas en línea en simultáneo para importar fierros, y me decís que no es un indicio irrefutable de que está en algo raro. Replicó de inmediato su colega, claramente más premuroso que él. No, lo que te digo es que no podemos ir con eso y plantear que es un infiel a punto de dar un golpe, si no podemos ni siquiera intervenirle las máquinas para ver qué está haciendo con ellas, y tampoco podemos pedir una orden para intervenirle las máquinas, porque nosotros no tenemos que estar investigando a este tipo. Argumentó con contundencia. Pero es claro que no las está usando para importar repuestos industriales. Pretendió hacer lo mismo. Por eso te lo digo. Mira, sí, además de importar está invirtiendo en la bolsa o incursionando en el negocio inmobiliario o diseñando puentes. ¿No era ingeniero civil? Pretendió para demostrar que no tenían nada seguro. Sabemos que no está haciendo nada de eso. Desestimó en el acto, casi sin dejarlo terminar. Podemos saberlo pero no probarlo. También lo interrumpió. No podemos probarlo ni circunstancialmente. Nos sacaron a Ponce con pruebas casi concluyentes de que no era Ponce, imagínate con esto. Nos echan de la fuerza. ¿Terminó Astaroth con la experiencia a su favor? Bueno, tenemos que intervenirle las máquinas entonces. Volvió a la carga Morrigan luego de una reflexiva pausa. No podemos. Nosotros buscamos a Villagrán, no vigilamos a Ponce. Te lo acabo de decir. Tiene que haber alguna manera. Volvió intransigente. Seguro que sí. Pero no en esta oficina ni en la web normal. Afirmó su compañero un tanto más realista. Si va a haber un atentado, la fecha límite es la celebración del Año Nuevo. Casi pensaba en voz alta Morrigan. Y eso es dentro de 15 días. Si se está contactando con su grupo lo tiene que hacer por la Deep Web. La Deep Web es irrastreable. Ni la imagen puede con eso. Desestimó de inmediato. Ya sé. Estoy tratando de pensar en algo. ¿Y si allanamos? Arriesgó Morrigan después de otra larga pausa. ¿Allanamos? ¿Allanamos qué? No terminó de entender a qué se refería. Allanamos el edificio, explicitó con obviedad.
Inventamos algo relacionado a Villagrán y pedimos una orden. Le golpeamos la puerta y pispeamos a ver qué se ve. ¿Y qué vamos a pispear?, preguntó Astaroth pretendiendo no sonar frívolo, aunque tal vez no lo logró. ¿Qué pensás, que lo vamos a encontrar en teleconferencia con su grupo terrorista? No, obvio que no, pero, replicó ante su tono. Qué sé yo, por ahí se manda en cana con algo y lo podemos detener. O pedir un escaneo de iris y ya está, cae de una. O por ahí lo ponemos sobre aviso, se vuelve a fugar y lo volvemos a perder. Planteó para que su compañero lograra mensurar el riesgo que cualquier acción implicaba. Bueno, qué sé yo, estoy pensando posibilidades yo también. Tira una voz a ver, replicó hartado de tantas trabas. Es que no se me ocurre. ¿No te das cuenta que no se me ocurre sin incurrir en una ilegalidad? Incurramos en la ilegalidad entonces, pretendió con contundente aplomo. Si es el único modo de descubrirlo, hagámoslo. Y ante el silencio contemplativo de su amigo agregó. Hagámoslo. Si llega a dar un golpe y nosotros no hicimos todo lo posible por impedirlo, yo no sé si podría vivir con ello. ¿Vos? El breve momento en que la puerta del apartamento permaneció abierta, la luz del pasillo lo inundó por completo, pero una vez cerrada esta, la oscuridad volvió a reinar. Astaroth, ya en su interior, comenzó a hurgar. Morrigan, en tanto, sentado a 2 mesas de distancia de Ponce a unas cuadras de allí, se aseguraba que su compañero no fuera sorprendido infraganti en el lugar. Después de todo, convencer a un conserje de dejarlo entrar era relativamente simple para un detective en medio de una investigación, pero que un sospechoso hiciera lo propio sin una orden ya era algo muy distinto. En principio, en el departamento todo parecía en su lugar. Claramente era el ámbito de una persona de paso, nada que diera la imagen de permanencia y mucho menos de pertenencia. Las máquinas, todas encendidas y en suspenso con sus pantallas negras hasta que él tocara el mouse, una a una le fueron revelando tareas típicamente relacionadas con un hombre intentando ganarse la vida en un momento de transición. 2 conectadas al negocio de la importación de maquinarias agrícolas, 2 a la bolsa de comercio, 2 a la búsqueda laboral de su profesión en específico, y la última abierta en una red social sin ninguna tarea en particular. Si algo sabía Astaroth era que no encontraría nada que, clara y abiertamente, revelara una actividad subversiva, sin embargo, siempre podría encontrar indicios en tal dirección. Cuanto más normal se viera todo, más sospechoso era, y cuanto más todo cerrara en una historia sin fisuras, más indicios de ilegalidad revelaba. Las personas comunes con vidas adaptadas a sus realidades cotidianas son increíblemente desprolijas. Aun aquellos que padecen patologías obsesivas, o tienen vergonzantes miserias comunes, caen en estas generales de la ley. No tener nada que ocultar inevitablemente nos lleva al descuido, ya sea en nuestro entorno o en nuestras historias. Si algo le había enseñado la experiencia era que cuantas menos sospechas levantaba una persona, más sospechosa era. En una casa, un departamento, un auto o incluso en la ropa que vestimos siempre habrá algo fuera de lugar, siempre algo descuidado. Un recibo sobre la mesa, un número de teléfono al descubierto, una prenda fuera de lugar. Las personas que no van por la vida cubriendo sus huellas incurren en un sinfín de descuidos diarios, y no había nada más evidente de culpabilidad que no encontrar este tipo de distracciones en torno a un sospechoso. No son quienes tienen todas las respuestas las personas que no ocultan nada, sino quienes se quedan sin ellas. Quien no sabe qué estaba haciendo el viernes pasado a las 3 de la tarde, o de qué color era la camisa que llevaba el desaparecido en cuestión, o si su perro de la infancia se llamaba Fido o Dido, esas dudas razonables construyen la veracidad o no del sospechoso. Encontrar una cama prolijamente desarmada, una taza escurriéndose en el lavabo, la maleta llena y el ropero vacío con puntillosa precisión, 7 computadoras haciendo exactamente lo que se esperaba de ellas, y una red social describiendo a la perfección cada accionar diario era algo tan esperable, que despertaba sospechas por todos lados. Y por ello mismo, cada detalle de inimputabilidad que había en aquel apartamento, gritaba culpable. Después de las 6 salvas de fusil y los pésames de rigor a los familiares, Astaroth y Morrigan salieron del cementerio y caminaron por varias cuadras en silencio. Su suerte había quedado librada al azar. La muerte de su superior directo, aquel que cubría sistemáticamente toda su investigación paralela, los dejaba huérfanos de toda referencia y protección.
Desde que la noticia se supo, todo en ellos pasó a ser incertidumbre. El nuevo jefe, la continuidad de su búsqueda, la posibilidad incierta de evitar un atentado inminente, Cusiel, Ponce, Villagrán, todo había quedado en un impaciente impasse del cual no lograban salir por motus propio. A solo 8 días de la llegada de Qiang Shu a la ciudad, para el acto central del Año Nuevo, posible fecha del atentado, se encontraban varados en la más tremenda de las incertidumbres, la de la seguridad de un ataque y el desconcierto de la acción para evitarlo. Algo tenemos que hacer. Saltó finalmente de la boca de Morrigan casi como si estuviera respondiendo a un íntimo pensamiento. Astaroth, perdido también en los suyos propios, solo pudo mirarlo sin ninguna respuesta para dar. En una semana va a haber un atentado. Un atentado que tal vez involucre la seguridad personal de Qiang Shu. No nos podemos quedar cruzados de brazos. Claramente no. Pero ahora sin el jefe para cubrirnos, y no pudo terminar la frase. Tenemos que interrogar a Ponce, someterlo a un escáner de iris. Replicó irreflexivo, como si ya lo hubiera madurado en su mente con anterioridad. Sí, pero ¿cómo? Contempló más cauto su colega. No sé. Le pateamos la puerta, le escaneamos los ojos y listo. Si ya sabemos que no es Ponce. No se puede hacer eso. Si no seguimos el procedimiento, intentó con cautela Astaroth, notando el hartazgo de Morrigan, pero este no lo dejó terminar. Si no seguimos el procedimiento y es inocente estaríamos en problemas, pero nosotros sabemos que no es inocente, y una vez que le escaneemos el iris va a quedar demostrado de hecho que es un infiel prófugo. Replicó con una intransigencia cada vez más acentuada. Por fuera del procedimiento no sirve como prueba en un... Volvió a intentar su compañero procurando, con su tono, aplacar su furor, pero este volvió a interrumpirlo. Juicio. Terminó por él y continuó. No sirve como prueba en un juicio. ¿Vos pensás que si Escusiel va a ir a un juicio? Nosotros somos representantes de la ley. Concluyó con terminante autoridad. Y la ley no se puede hacer cumplir por fuera de la ley. Ese tipo de conductas llevaron al mundo al borde de la extinción antes de la refundación de los hermanos Qiang. Ese tipo de conductas tal vez sea lo único que pueda salvar a los hermanos Qiang de un atentado. Volvió Morrigan con su intransigencia. No, tenemos que hacerlo por dentro de la ley, pretendió concluyente. Si hoy rompemos las reglas con esto, mañana terminaremos matando gente por las dudas. Matarlo por las dudas era mi segunda opción. Intentó con cierto humor. Voy a hacer de cuenta que no escuché eso. O que fue un muy mal chiste. ¿No le concedió a Astaroth? Escúchame, Astaroth, cambió el tono, aunque sin perder la camaradería. Yo sé que soy un poco impulsivo a veces, pero estamos varados en esto. Tenemos a un infiel a punto de cometer un atentado y no solo nadie nos escucha, sino que nos mandan a callar. Nuestro superior directo, un hombre probo con 40 años de servicio, el único que nos apoyaba en la investigación, muere electrocutado por abrir una heladera descalzo y es cremado sin autopsia. Yo entiendo que vos no quieras actuar por fuera de la ley, pero date cuenta que es lo que estuvimos haciendo todo este tiempo. Y a mí me parece que hay al menos un par más que están haciendo lo mismo y no con intenciones tan nobles como las nuestras. Su colega lo pensó seriamente antes de responder. El sistema es lo que nos cohesiona como sociedad. Si dudamos del sistema, dudamos de nosotros mismos. Si no podemos creer en las instituciones, no podemos creer en nada. Y luego de mirarlo un momento fijamente, preguntó. ¿Sabes quién lo dijo? Qiang Shu. Respondió sin pensarlo y continuó. El mismo Qiang Shu que tal vez termine muerto si nosotros seguimos debatiendo cómo actuar dentro de la normativa. Mira, resopló extenuado. Estamos muy cansados y confundidos. La muerte del jefe fue, cuanto menos, inesperada, te lo concedo. Tomémonos lo que queda del día para tranquilizarnos y reflexionar sobre todo esto. Necesitamos detenernos a pensar por un momento. Mañana en la oficina, ya más tranquilos, quizás veamos algo que ahora se nos está pasando por alto. Lo tenemos, dijo Morrigan. ¿Otra vez? ¿Ahora con qué? Respondió espontáneamente, aunque de inmediato se arrepintió por el tono pesimista de su pronunciamiento. Hacía 3 días del funeral de su superior y la departamental a la cual pertenecían continuaba sin sucesor,
por lo cual todos los casos seguían casi por inercia procedimental en espera de las nuevas designaciones. Esto les permitía proseguir en la investigación como hasta ahora, hecho que terminaba siendo casi inocuo, pues la investigación no avanzaba y los tiempos se acortaban. Por eso la afirmación de Morrigan fue tomada con una cauta sorpresa por Astaroth. No, esta vez sí. Y acercó a él unas páginas sueltas tamaño A4. Mira, una de las empresas con las que estaba tramitando permisos de importación no existe más. Cerró hace 2 años, no está haciendo lo que dice hacer. Astaroth, mucho más precavido que las, observó en detalle. Es verdad, concluyó, ante lo cual Morrigan lo interrumpió con entusiasmo. Te dije, lo tenemos. Pero, retomó luego de la interrupción. No. Volvió a la carga su colega, cansado de tantas reticencias de su parte. Sin peros. Lo tenemos. El negocio es una pantalla. Tenemos una excusa para interrogarlo. No. Tendríamos una excusa si, y solo si, nosotros estuviéramos investigando a Ponce, y si tuviéramos acceso a esta información de manera legal. Pero al no investigarlo a él, no podemos saber esto, y, por lo tanto, no podemos solicitar una orden. Corrigió Astaroth procurando la paciencia. No empieces con eso otra vez, replicó hartado, elevando un poco la voz. El tipo está escondiendo su verdadera actividad. Eso es una falta grave, por eso solo puede ir preso. Pero nosotros no podemos saberlo. Intentó Astaroth, pero él no se lo permitió. Pero lo sabemos. Pero no podemos. No le concedió. No solo no lo investigamos a él, sino que además no podemos tener esta información porque, para la ley, nunca entramos en su departamento ni en sus computadoras. Volvió a aclarar como si todo el problema fuera que Morrigan no lo estaba entendiendo. Pero él sí lo entendía. Vos me hablas en serio. ¿De verdad me venís con esto otra vez? El tipo va a atentar contra los hermanos Qiang y vos me decís que no podemos hacer nada porque no seguimos el procedimiento. Replicó al borde del hartazgo absoluto, ese del cual ya no hay posibilidades de volver. El jefe ya no está, solo le hubiera podido ordenarnos un interrogatorio. Solo le hubiera podido relacionar a Villagrán con Ponce en modo alguno que nos permitiera ir por él. Nosotros no. No está en nuestra esfera de influencias. No podemos entrar a su departamento e interrogarlo porque sí. Nos van a separar de la fuerza, y él va a seguir libre para desaparecer de nuevo o para continuar con su plan. ¿No te das cuenta? Te tengo que hacer un mapa conceptual para que entiendas la posición en la que estamos. Replicó en igual tono, mostrando que él también estaba a punto de llegar a su propio límite, ante lo cual Morrigan bajó el tono buscando evitar una confrontación que solo los complicaría más. Mira, yo entiendo perfectamente nuestras posibilidades, pero me parece que el que no está entendiendo acaso es vos. Este tipo, si es Kusiel, en su último golpe mató a más de 200.000 personas. Está en la misma ciudad que el líder supremo, está tramando algo, y tenemos 5 días para detenerlo. ¿Y a vos te paraliza que no tengamos una orden para interrogarlo? A mí lo único que me detiene para no patearle la puerta y volarle la cabeza de un balazo es que estamos juntos en esto y no te quiero arrastrar conmigo. Pero si siguen pasando los días y no hacemos nada, esa contemplación de mi parte va a desaparecer. Eso suena a amenaza, reprendió con furiosa e intransigente indignación. No, no es una amenaza. Te estoy diciendo que te aprecio como amigo y te respeto como profesional, y por eso no quiero perjudicarte. Pero puesto a elegir entre la seguridad de Qiang Shua o el afecto que te tengo, no me va a temblar el pulso para reventarle la cabeza a este Ponce, Kusiel, o como quiera que se llame. Y si tengo que ir preso porque me equivoqué y maté a un inocente, iré. Y luego de aquello Astaroth se sumió en una profunda introspección. Morrigan, por su parte, interpretó aquello como positivo y prefirió el silencio para dejarlo macerar todo lo dicho, y de paso, para aplacar en algo su ánimo también. Sí. Finalmente dijo Astaroth con sincera calma. Tenés razón, concedió, ante lo cual Morrigan suspiró aliviado. Estamos en una situación, límite y trascendente. Llegamos solos hasta acá y vamos a tener que resolverlo solos. Y tal vez, la única forma de resolverlo sea matando a este tipo. Nos quedamos sin tiempo para intentar salir bien librados. Estamos en un punto en el cual, o nos dan la medalla al corazón de dragón, o nos fusilan. Pero vamos a intentar violar la menor cantidad de leyes posibles. Esa es mi condición.
Al bajar al hall central del edificio, luego de su encuentro con Ponce en el malogrado allanamiento, había 2 oficiales de asuntos internos en sus típicos trajes negros esperándolo. Astaroth, seguro de cuánto sucedería dado lo improcedente de su acción, intentó actuar con la mayor normalidad posible, pero las esposas colgando de la mano de uno de ellos le dio cuentas de la gravedad de la situación. Ante tal evidencia su reflexión fue casi inconsciente. ¿En verdad es necesario eso? Pero el rictus hostil y el silencio inexpugnable de aquellos hombres lo obligó a extender sus manos hacia ellos sin más, intentando que, al menos lo sujetaran por delante. Pero el oficial lo giró sobre sí mismo y lo esposó por detrás delatando con ese solo hecho la gravedad del asunto, mientras el otro oficial le retiraba el arma y la placa. Afuera, un furgón de prisioneros lo esperaba, y ello también, sumado al hermetismo de esos hombres, no hacían más que demostrarle que su situación personal era mucho más comprometida de lo que un simple allanamiento sin autorización podía meritar. Al subir vio que en su interior estaba Morrigan, quien había quedado fuera del departamento por si Ponce pretendía escapar, también esposado y contemplándolo con absoluta desazón. Sin dudas la gravedad de aquello no los dejaría sin palabras, pero aún así permanecieron en silencio hasta que la puerta se cerró y el vehículo se puso en movimiento. ¿Qué te dijeron?, preguntó Astaroth sin demora. Nada, respondió con la misma premura. ¿A vos? Tampoco. El tono de preocupación era manifiesto, no solo por haber sido atrapados infraganti en un claro desacato al procedimiento, sino por lo excesivo de su detención, lo cual los intranquilizaba mucho más que todo lo anterior. ¿Lo escaneaste?, preguntó Morrigan casi sin pausa. No, respondió con la gravedad que ello implicaba, como si su única posibilidad estuviera perdida. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Me sacaron de ahí cuando iba a hacerlo. Ya tenía el escáner en la mano. ¿No me dieron oportunidad?, resignó, casi como si se arrepintiera de no haberlo hecho a la fuerza. Morrigan apretó sus ojos y meneó la cabeza en negativa, en clara referencia a lo complicado de su suerte a partir de ahora. ¿A dónde pensás que nos llevan?, preguntó ahora sí luego de una preocupante pausa. ¿Esposados y en furgón? ¿Qué sé yo? Esto no tendría que ser así. ¿O saben algo que nosotros no, o no sé? ¿No sé? ¿Qué querés decir con no sé?, inquirió con la premura que su propio temor le permitió. No sé. Eso quiero decir. Allanar sin autorización es grave, pero no tanto. No como para estas esposas y este transporte, concluyó con aquello que su compañero no ignoraba, pero al resultarle tan preocupante, parecía necesitado de negar, hecho manifestado en el tenso silencio que los invadió por un largo rato. ¿Qué vamos a decir?, preguntó finalmente Morrigan como si, en su interior, no hubieran dejado de hablar en ningún momento. La verdad. Solo podemos decir la verdad. Que Ponce no es Ponce. Que siempre lo supimos y que desobedecimos las órdenes para poder seguir investigando. No podemos hacer otra cosa, concluyó Astaroth acertadamente, y agregó como incurriendo en un olvido imperdonable, y que va a cometer un atentado, por sobre todo dejar muy en claro que va a cometer un atentado. ¿Pensás que pueda escapar? A Cusiel me refiero, reflexionó su compañero pensando, por primera vez desde que fueron detenidos, más allá de ellos mismos y su situación personal. No, no creo. Los allanamientos son comunes en estas fechas y no tiene por qué haber pensado que estábamos tras él. Si planeó un golpe no lo va a abortar por esto. Entonces tenemos que convencerlos que puede ser Cusiel. Propuso como única salida posible. Tenemos que hacer que lo escaneen. Sí, es lo que tenemos que hacer, coincidió con él. Sembrar una duda razonable. El furgón se detuvo de golpe y un frío helado lo recorrió por completo. El silencio era ensordecedor, magnificando cada minúsculo detalle. El tintinar de las llaves, la puerta al descender el conductor, los pasos, otras personas acercándose, la ausencia de palabras, como si no hiciera falta decir nada, como si todo estuviera demasiado claro. Después la puerta del furgón al abrirse y al guardia entrar en él con las bolsas en la mano. Primero Astaroth, quien no solo intentó resistirse como acción refleja del hecho de ser encapuchado a la fuerza, sino que también se orinó sin siquiera notarlo. Luego a Morrigan, quien al haberlo visto en su amigo ejerció mayor resistencia no solo física sino también verbal, pero de todas maneras tampoco pudo evitarlo.
Bajarlos a los tumbos fue la menor de las infamias que los aguardaban. Llevarlos casi a la rastra por corredores estrechos, empujarlos, hacerlos tropezar adrede, marearlos, confundirlos, desorientarlos hasta el punto de sentir que los hacían pasar una y otra vez por los mismos lugares, formaron parte de la humillación y el terror antes de llegar a su destino final, una fría silla de fierro en la cual fueron sentados con suma violencia para terminar esposados también a ella. Después el silencio más atroz que pueda soportar el alma humana. Ese que nos hace dudar si aún estamos con vida. ¿Estás ahí?, preguntó Morrigan luego un momento en el cual intentó, sin saber que lo hacía, organizar en algo sus pensamientos. Sí. Apenas susurró Astaroth aterrado y al borde del llanto. Estos tienen que ser infieles. Compartió Morrigan su única conclusión posible. Estos no son asuntos internos. Nos secuestraron los infieles. Creo que, me hice pis, apenas pudo responder su amigo, al tiempo que un incipiente temblor comenzaba a ganarlo por completo. ¿Escuchaste lo que te dije?, tuvo que preguntar desorientado por su respuesta. Me hice pis, volvió a responder absolutamente confundido, mientras su temblor se hacía cada vez más evidente, dando cuentas de lo inminente de un colapso. Los pasos acercándose los llamaron al silencio. Después un sonido seco, como el de un calabozo al abrirse, y el resplandor de unas luces. Cuando les retiraron las capuchas, dos reflectores frente a ellos los encandilaron por completo, apenas permitiéndoles notar las siluetas que se recortaban entre la luz. Eran militares. Y uno llevaba un papel que extendió frente de sí. El Estado Mayor, según la normativa de seguridad interior y por causa de la investigación interna en las fuerzas de seguridad denominada CAC. Comenzó a leer Marcial sin que ni Morrigan ni Astaroth tuvieran posibilidad de comprender cuánto se les estaba diciendo. Encontró pruebas suficientes para acusarlos por asociación con fuerzas infieles para conspirar contra la vida de nuestro líder supremo Qiang Xua en la próxima celebración del Año Nuevo. En virtud de esta investigación y las pruebas emanadas de ello, el Consejo Marcial los encuentra culpables del cargo de conspiración para cometer magnicidio y los condena a la pena de muerte de ejecución inmediata sin derecho a réplica. Y desenfundó su pistola reglamentaria apuntando a la cabeza de Astaroth. Detective adjunto Astaroth, vergüenza e ignominia en su nombre. No. Solo llegó a decir antes que la detonación del arma lo silenciara ante la mirada atónita y desesperada de Morrigan. Luego el militar fue hasta él y haciendo lo propio continuó. Detective adjunto Morrigan, vergüenza e ignominia en su nombre. Vía eterna Qiang Xua. Llegó a gritar antes que el disparo cegara su vida.